Muy buenas tardes, mi nombre es Susana y hoy les voy a hablar sobre el etanol. El etanol, también conocido como alcohol etílico o alcohol de grano, es un líquido transparente e inodoro y el principal componente de las bebidas alcohólicas como la cerveza, el vino o el brandy. Debido a que puede disolverse fácilmente en el agua y en otros compuestos orgánicos, también es uno de los ingredientes de otros productos, desde el cuidado personal y belleza hasta pinturas, barnices y combustibles. Un dato sobre el etanol es que su fórmula química es CH3, CH2 y OH, principal producto de las bebidas alcohólicas. La producción del etanol varía en diferentes productos, sin embargo, uno de los más característicos es en la caña de azúcar en Brasil. Para obtener el etanol se pone a fermentar los azúcares de la remolacha, el maíz, la soja, entre otros. De los principales usos del etanol tenemos los productos del cuidado personal, los productos para el hogar, los aditivos alimentarios y el combustible. Para comprender mejor el etanol, vamos a desarrollar 3 indicadores que nos servirán para comprender cómo ha ido el etanol evolucionando en el tiempo. Primero hablaremos del indicador Kellner-Chan, que es un indicador basado en el promedio móvil de 20 periodos, el cual es la suma del precio típico, máximo, mínimo y cierre dividido entre 3, para formar la banda superior, y se le resta para formar la banda inferior. Este indicador es una herramienta empleada para hacer el seguimiento de una tendencia de mercado, es decir, para saber cuál es la tendencia que va a predominar en el activo y así poder tomar decisiones de inversión. En 1960 se definió que las 3 líneas que vemos en la gráfica corresponden a la línea del medio, que es el precio típico de cada día, y las líneas inferior y superior se calculaban sumándole y restándole a la línea mediana la diferencia más alta o más baja durante 10 periodos. Para entender mejor este indicador debemos tener presente que si el precio cierra por encima de la banda superior, estaremos enfrente de un tren al alza. Sin embargo, si el precio cierra por debajo de la banda inferior, estaremos frente a un tren a la baja. Como ejemplo, podemos ver que para el año 2010, más específicamente en el mes de octubre, la vela comenzó alcista y desde ese momento hasta más o menos en el 2011, en octubre o en noviembre, ya terminó su periodo alcista. Esto lo podemos confirmar ya que el precio de cierre de las velas de ese periodo estaba por encima de la base superior. Por el contrario, un ejemplo de la tendencia a la baja la podemos ver en el año 2008, más o menos en el mes de octubre, que el precio de cierre estaba por debajo de la banda inferior y así sucesivamente se fueron viendo varias velas que su precio de cierre terminaban allá abajo. No fue más o menos sino hasta 2009, en junio o en mayo, que la vela empezó a subir. Entendemos que los cálculos que se hacen para llegar a este indicador son internos y los inversionistas no deben hacerlos manualmente, ya que las plataformas de inversión también nos muestran cómo está este indicador sin necesidad de nosotros tener que hacer algún procedimiento. Este indicador es más utilizado en el análisis técnico y por tanto su interpretación está enfocada en la tendencia de la cotización de los activos a corto plazo. El RSI es el Relative Strength Index, es el indicador de fuerza relativa y mide el impulso de los cambios de precio, es decir, los ciclos del activo. En este caso sería del etanol para determinar si está sobrevendido o sobrecomprado. Su fórmula es esa que vemos aquí. Esta significa medir la fuerza de la tendencia computando el número de secciones alcistas respecto a la bajista, llevando a porcentajes en la fórmula. Esto lo representa la parte RS que podemos observar. Significa fuerza relativa. En este campo se pone la media de lo ganado en las velas alcistas dividido en la media de lo perdido de las velas bajistas. Es decir, del periodo seleccionado, normalmente 14 periodos, se toma lo que han subido, se saca la subida media y se divide entre la pérdida media de los periodos que han perdido. El resto de la fórmula se calcula con lo establecido.
Este indicador se conforma por los ciclos económicos, recuperación, expansión, crisis y recesión. Se dice que si está por encima de 33 va a tener pronto una tendencia alcista. En un mercado debajo de 66 va a marcar una tendencia bajista. Este indicador está establecido por un parámetro estándar de 14 periodos, es decir, toma las últimas 14 velas para medir la fuerza relativa y comparar las velas alcistas con la bajista. Nos indica que si el RSI está por encima de 70 está sobrevalorado, es decir, sobrecomprada, y si está por debajo de 30 está sobrevendido, es decir, infravalorado. De acuerdo al activo, estos parámetros pueden disminuir o pueden incrementar, ya que se puede encontrar que difícilmente los pueda alcanzar los estándares establecidos o que lo alcance con demasiada facilidad. Como podemos determinar, en la gráfica del marzo de 2020 se sitúa en el rango de 33. Esto significa que tuvo una tendencia alcista y estuvo sobrevalorado. Y ya su rango después se sitúa llegando a 80 y después de eso su precio fue disminuyendo. Pero podemos notar que últimamente ha estado de manera lateral, lo que nos indica un doji, que hay una indecisión en el mercado en este momento, y esto se encuentra desde diciembre de 2021, o sea, lo que va del año no ha tenido valoración, su precio ha estado muy estable. Moving Average. Este indicador son las medias móviles y filtra el ruido al mercado y aclara el sentido de la tendencia. Elimina los movimientos de menor importancia que podrían ocultar lo que está haciendo el mercado. Su método de cálculo es muy sencillo y lo único que hace es calcular el precio promedio de un periodo determinado en el pasado. Por ejemplo, se toman los últimos 10 periodos que hemos parametrizado para hacer este cálculo. Es decir, para una media móvil de 10 periodos se toman los últimos 10 datos de cierre de la cotización y se saca el resultado de un gráfico de líneas junto al gráfico de precios. Este indicador son muy apropiados para la detención de tendencias, pero también pueden ser útiles para el análisis de la evolución del precio. Su presentación gráfica es una línea sobre el gráfico como esta que podemos observar aquí. Esta línea azul podemos ver que el ruido queda mucho más filtrado, los movimientos son más suaves. De hecho, en los movimientos laterales la media móvil apenas se mueve y no es cuando se producen tendencias, pero esa media móvil siempre lleva retardo porque es el resultado de realizar un cálculo sobre los precios del pasado. Y eso es algo que tiene que tener en cuenta. No predicen, solo resumen de una forma más clara qué ha pasado. Nos ayuda a detectar tendencias o ver más claras las tendencias y el análisis. Está claro que existen diferentes tipos de medias móviles y esas van de acuerdo al riesgo del inversor, pero ninguna nos indica que la otra es mejor, ya que solo nos muestra lo que ha sucedido de acuerdo a los precios. Es el gráfico del precio trazado en una línea. Esta media móvil presenta una cualidad y es que el precio no deja de acercarse a la media móvil que hay trazada en el mercado. También nos ayuda a detectar lo que son los extremos del precio, ya que los datos tienden a agruparse de acuerdo a su media. Si ocurre que el precio se aleja de su media móvil, es decir, una sobrecompra o una sobreventa, en algún momento este precio regresará a su media y nos ayudará a detectar los extremos del mercado, es decir, cuando el precio se ha alejado en exceso a esa media móvil.